Hola, los saluda Gaby del Instituto Bíblico para la Mujer y el Instituto Bíblico Online. Hoy, 26 de mayo, revisando nuevamente nuestro devocional en pos de lo supremo. El título de hoy es Pensando en la oración tal como Jesús la enseñó. La cita la encontramos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, donde el apóstol Pablo nos dice lo siguiente: orad sin cesar. Oremos. Padre amado, te damos gracias que hemos entendido que orar es simplemente conversar contigo, acudir a ti, consultarte, agradecerte, comunicarnos en todo momento, reconociendo que tú eres el omnipresente y que siempre estás con nosotros, o más bien nosotros estamos contigo. Gracias por darnos esta reconciliación a través de la sangre de tu Hijo Cristo Jesús. Gracias, Padre, que Él pagó nuestra deuda en el Calvario y que resucitó para darnos tu justicia. Te lo agradecemos de todo corazón. Ayúdanos a profundizar, entender y apreciar esta verdad, te lo pedimos, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, el título de hoy se lo repito: Pensando en la oración tal como Jesús la enseñó. Bueno, hacemos bien, ya que Jesús es la verdad y todo lo que Él nos enseñó es exactamente como es. Nosotros tenemos que ajustar nuestra mente, dejando atrás la mente del hombre natural y aplicando la mente de Cristo, la cual hemos recibido en nuestra salvación, ¿verdad? Eso lo vimos hace unos días, pero no quiero que nos olvidemos de los temas simplemente porque ya pasaron. Oh, bueno, eso fue el consejo de día, ya pasó. Eso fue el consejo del otro día y eso ya pasó. Todo deberíamos estarlo sumando y aplicándolo en el día a día para poder alcanzar la meta, que es madurar, ¿verdad? En nuestro caminar, en nuestro carácter. Ok, entonces empieza así el devocional. Dice: nuestro concepto de la oración, sea o no correcto, se basa en nuestra propia concepción mental acerca de la misma. ¿Ver? Estamos siempre como sujetas o sujetos al concepto mental que nosotros tenemos acerca de la oración, en este caso, ¿no? Tristemente, o pensamos con la mente de Cristo o pensamos con nuestra mente y de acuerdo a cómo estemos utilizando la mente, es que veremos esta bendición o lo veremos como una obligación, lo que es el orar. Entonces, el hermano nos dice lo siguiente: la definición más apropiada de la oración es, si la comparamos, digamos, para entenderla correctamente, debemos compararla con la respiración de nuestros pulmones o con la sangre en nuestro corazón. Qué linda ilustración si nos ponemos a pensar. O sea, imagínense la respiración que entra a nuestros pulmones, de la cual nosotros ni cuenta nos damos, al menos que nos haga falta. Igual, la sangre en nuestro corazón, de la manera que nuestro corazón bombea toda la sangre para que el cuerpo entero funcione. Bueno, así como nosotros consideramos estas dos verdades, dice el hermano, nuestra sangre mana y nuestra respiración prosigue sin cesar. Ahí está la identificación con el versículo. Que estas dos cosas, aunque son totalmente necesarias e imprescindibles, ocurren sin cesar y nosotros ni siquiera somos conscientes de ello. Sin embargo, como digo, nunca cesa. El Señor se encarga de que mientras tengamos vida aquí en la tierra, Él se encarga de nuestra respiración y que nuestra sangre fluya desde nuestro corazón a todos nuestros órganos, ¿verdad? Entonces, dice, de igual manera, no siempre tenemos conciencia de cómo Jesús nos guarda o nos protege en perfecta unidad con Dios, pero cuando le obedecemos, cuando estamos
en obediencia, caminando con Él, nos damos cuenta que Él continúa haciéndolo, nos guarda, nos protege, ¿verdad? Entonces, el hermano quiere que nosotros entendamos que la oración no es un ejercicio, sino la vida misma del creyente. Yo lo voy a decir de la siguiente manera, que es un estilo de vida para la persona que sabe que tiene la bendición de estar en comunión, en comunicación con el Dios que creó los cielos y la tierra, el Dios que nos amó de tal manera que mandó al su unigénito para que todos los que creemos en Él seamos salvos y no nos perdamos en condenación como estábamos, como nacimos, ¿verdad? Entonces, nos advierte el hermano, nos dice, cuídate de cualquier cosa que detenga el flujo de la oración. Y nos dice, orad sin cesar. Entonces, así como nos que tenemos que cuidar de cualquier cosa que detenga el flujo de nuestra respiración, ¿no? Si algo nos está causando el no poder respirar, estaríamos conscientes de eso inmediatamente. De la misma manera, nosotros debemos cuidar que nada nos obstruya ese privilegio de orar, de estar en comunicación, en comunión con nuestro Dios. Dice que debemos mantener el hábito, aunque parezca innecesario, aunque para otras personas sea como inútil o inmaduro de nuestra parte el tener que perseverar en ese hábito, ¿no? Pero es para nosotros el privilegio de orar a Dios desde lo más profundo de nuestro corazón y no solamente cuando estemos afligidas, sino en todo momento. Él, como cualquier padre, le encanta estar en comunión con sus hijos. Todos los que son padres saben lo que es estar en comunión con sus hijos, en acuerdo, cuando ellos realmente quieren oír sus consejos, es algo que deleita el corazón. Entonces dice, Jesús nunca mencionó la posibilidad de que la oración quedara sin respuesta. Ojo, qué interesante. Él tenía la certidumbre ilimitada de que la oración recibe siempre contestación. ¡Wow! Claro que lo hemos leído, pero ¿realmente lo hemos meditado y creemos que es así? Entonces el hermano nos pregunta, ¿tenemos mediante el Espíritu de Dios la misma certidumbre inexpresable que tenía Jesús acerca de la oración? ¿O más bien nos dejamos influir por aquellas experiencias en las que nos ha dado la sensación de que Dios no responde nuestras oraciones? Recordemos que Jesús dijo en Mateo capítulo 7, versículo 8, todo aquel que pide, recibe. En cambio, nosotros, por más que sabemos eso y lo podemos leer, pensamos o decimos, sí, pero, sí, yo sé que dice eso, pero, obviamente porque todos hemos experimentado momentos cuando le pedimos algo a Dios y Dios parece no responder. Entonces dice, Dios responde a la oración y lo hace de la mejor manera. No solo a veces, sino siempre. Él siempre responde de la mejor manera. Ahora, no obstante, la evidencia de la respuesta puede que no siga de manera inmediata en el área que nosotros deseamos, ¿no? Cuando Él nos responde, por ejemplo, no todavía, vamos a decir, porque le pedimos algo que abra una puerta y no se abre. Bueno, si la abre, nosotros pensamos que respondió. Si no la abre, pensamos que no respondió, en lugar de pensar que, como Dios sabe exactamente lo que hace, la respuesta a nuestra oración y nuestra petición fue no. A veces también la respuesta es no por ahora,
Pero como nosotros pensamos que si Él no responde inmediatamente, quiere decir que no nos ha oído o que Jesús se equivocó. La implicación de esa manera de pensar es muy, muy grande. Lo que pasa es que nosotros somos poco dados a considerar las implicaciones de las conclusiones a las cuales nosotros llegamos. Porque si Jesús dijo que todo aquel que pide recibe, entonces o es o no es. ¿Confiamos que Dios responde a la oración? ¿O solamente cuando Él nos da lo que nosotros le estamos pidiendo es que consideramos que sí nos respondió? Aquí es cuando la mente de Cristo debe como gobernarnos. Debemos pensar como Él piensa, no pensar como nuestro viejo hombre piensa. Entonces dice el hermano, el peligro en el que estamos es el de intentar diluir lo que Jesús dijo. ¿Para qué? Para hacer que encaje con nuestro sentido común. A esto iba, que cuando Él no nos responde como nosotros queremos, ¿no? Cuando no nos da lo que nosotros le estamos relativamente ordenando que nos dé, entonces, si Él no responde de la forma que nosotros pensamos, comenzamos a tratar de explicar incluso a otras personas por qué es que Dios no nos ha respondido. Vamos a decir, no porque Dios decidió sanar a una persona en una ocasión, quiere decir que Él va a hacer lo mismo en todas las ocasiones. Por ejemplo, cuando Juan el Bautista fue encarcelado y luego fue decapitado, ¿acaso Jesús no estaba sobre la tierra? Y vamos a pensar que Juan el Bautista no oraba o que sus discípulos no oraban. Entonces, ¿por qué fue encarcelado y por qué fue decapitado si Jesús estaba sanando gente y Jesús estaba como limpiando, quitando demonios? Su ministerio era un ministerio poderoso, obviamente. Entonces, ¿qué podríamos decir de Juan el Bautista? ¿O por qué fueron asesinados a alguien como Esteban, que era su discípulo? Entonces, muchas veces nosotros tenemos la doctrina errónea, equivocada. Pensamos que porque Dios hizo algo en un momento, entonces Él está en el compromiso de hacer lo mismo con todo el mundo. Y nosotros le presentamos ese Dios a otras personas. Y cuando Él no responde a algo que estamos pidiendo, como que sane a una persona, y Él no responde porque Él está haciendo algo diferente de lo cual nosotros deberíamos confiar, entonces ahí es cuando tratamos de explicarles a las personas por qué no funciona nuestro Dios, digamos. Pero todo eso en realidad habla mucho acerca de nuestra interpretación de la oración en lugar de cómo Jesús interpretaba la oración. La oración para Jesús era su línea de vida, era comunicarse con su Padre, era lo que Él más deseaba. Y no era para pedirle, era porque necesitaba descansar en la presencia de su Padre, porque ahí era su descanso, ahí era donde Él anhelaba estar. Es distinto a nosotros, necesitamos tal cosa, vamos a Dios para pedirle como si Él fuera Papá Noel, como si Él ahora se comprometiera a decir, o sea, que va a contestar todas nuestras oraciones para que luzca a las otras personas cuán bendecidas somos, y así las personas quieran aceptar a nuestro Dios. Todo lo que acabo de decir es contrario a lo que la Biblia nos enseña. Nuestro mensaje es que nosotros hemos ofendido a un Dios santo, al Creador, al único Dios, ¿verdad? Y que nosotros estamos bajo su ira y estamos condenados a no solamente a la muerte, sino a la eternidad en el infierno. Al menos que recibamos el perdón de nuestros pecados, arrepintiéndonos y reconociendo que lo hemos ofendido y que le debemos todo. Ese es el mensaje de esperanza, el mensaje que tiene poder para salvar. No lo que muchas veces nosotros decidimos predicar
que en el fondo no es el mensaje de nuestro Señor. Pero bueno, dice, si la oración, me voy a regresar a la oración, bueno, la oración, imagínense nuestra comunión. Si la oración pudiera medirse por el sentido común, entonces lo que Jesús dijo no valdría ni siquiera la pena. Claro, porque si Él dice todo lo que piden lo recibirán. Ahora, no es en nuestro tiempo y no es nuestra voluntad. Dios en su misericordia responde lo que Él sabe que debe responder en el tiempo que Él sabe que debe responder. Dice, las cosas que Jesús enseñó acerca de la oración son verdades sobrenaturales que Él nos revela. Entonces, solo Cristo nuevamente nos puede dar un nuevo nacimiento y solo Él nos puede dar el Espíritu Santo que nos ayude a entender y valorar lo que es la oración. Y debemos estar nosotros dependiendo de ella como si fuera nuestra respiración o la sangre que hace bombear, que nuestro corazón más bien bombea y necesitamos para vivir. Bueno, a ver, qué lindo devocional, como siempre, qué barbaridad, qué sabiduría. Bueno, el título del de mañana es Vida para conocerle. Suena lindísimo. Bueno, como siempre, te deseo que pases un lindo día y que medites en el contenido del devocional, que llegue hasta tu corazón y que transforme todo tu ser mediante la renovación de tu mente. Esto se lo pido al Señor y bueno, hasta entonces que Dios te bendiga.